El tema de hoy se titula El castigo terminó. Ay, qué suave. Que tu boca sea de profeta. Ay, sí. Ya, por favor. Pronto, pronto. Sí. Vamos a iniciar leyendo Hechos 26. Hechos 26. Del 3 al 7. ¿Quién quiere leer? 26 de 3 al 7. Ajá. Yo lo leo. Mayormente, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, con la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Sí. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Gracias. Aquí vemos que Pablo está hablando de alguna promesa. Dice que él estaba esperando la promesa que Dios hizo a nuestros padres. ¿De qué promesa estará hablando Pablo? ¿Qué promesa creen que haya hecho Dios con los padres? Pues del Mesías y de unir las dos casas. Ajá. Vamos a ver Génesis 35, 11. Ahí pudiera estar la respuesta. Génesis 35, 11. Además le dijo Dios, yo soy el Shaddai, Dios. Sé fecundo y multiplícate, de ti procederá un pueblo y multitud de pueblos. Otra vez voy a leer. Además le dijo Dios, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, Dios. Sé fecundo y multiplícate. De ti procederá un pueblo y multitud de pueblos, y reyes surgirán de tus lomos. Fíjense, aquí está muy curioso, dice, procederá un pueblo y multitud de pueblos. ¿Qué podrá significar? Que está hablando de un pueblo en específico y multitud de pueblos también. Esta es una promesa que Dios le está haciendo a Jacob. ¿Qué querrá decir eso de que de ti saldrá un pueblo y multitud de pueblos? Podría ser que un pueblo se refiera a Judá y la multitud de pueblos probablemente se refiere a las tribus perdidas. Porque de las tribus perdidas pues se dispersaron y de ahí se formaron muchos pueblos de muchas lenguas. Sí. ¿Verdad? Por todo el mundo anduvieron. Por todo el mundo, exactamente. Recordemos, ya lo hemos estudiado en ocasiones anteriores, que el pueblo de Israel fue dividido en dos. Allá con este rey Jeroboam, se dividió la casa de Israel en dos, quedó la casa de Judá al sur y la casa de Israel al norte. Y entonces las tribus del norte se mezclaron entre las naciones y fue dividido el pueblo de Israel. Dios mismo fue quien dividió las tribus. Primera de Reyes 11.
Primera de Reyes 11, del 26 al 32. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo tengo, Arturo. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció, pues, en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahweh, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Gracias. ¿Se fijaron qué interesante? Se parte el manto en 12 pedazos y le dan 10 a Jeroboam, representando cada pedacito una de las tribus que se iba a llevar a la dispersión, digamos. Ahí entonces el reino de Israel queda dividido en dos. El reino del norte, o Casa de Israel, como también se conoce, fue llevado cautivo a Asiria en el año 721 antes del Mesías. Por ahí anótele, porque ahora sí vamos a hacer un poquito de matemáticas. En el año 721 antes del Mesías fue llevado cautivo el reino de Israel, o la Casa de Israel, a Asiria. Y después del cautiverio se mezcló con todos los pueblos paganos del mundo, olvidando los mandamientos, los estatutos, y perdió por completo su identidad israelita. Recordemos que también olvidar su identidad israelita es un castigo que Dios emitió hacia la casa de Israel por haber pecado y por no haber querido regresar. Y ya, lo hemos leído también varias veces, Dios quita el Shabbat, las fiestas y toda identidad israelita de las tribus del norte. Entonces, estas tribus se esparcen por todo el mundo y empiezan a adorar dioses falsos. Se llenó de paganismo y completamente alejados de todo lo que tuviera que ver con su cultura y su creencia de israelita. El reino del sur, o casa de Judá, aunque también han pecado y pecó en ese momento, jamás se apartaron de los mandamientos de Dios. Bueno, siguen pecando, pero tienen un amor muy especial por los mandamientos de Dios y un celo muy especial por los mandamientos de Dios. Y también fueron llevados cautivos a Babilonia. Al final de su cautiverio, la casa de Judá regresan a Jerusalén. Y en tiempos de Yeshua hay que recordar que estuvieron bajo el dominio romano y posteriormente fueron sacados también de su tierra, de la tierra de Israel, y fueron también esparcidos por el mundo, pero ellos nunca perdieron su identidad hebrea. Eso lo podemos ver en Esdras 2. Hay algo muy interesante acerca de los judíos, de la casa de Judá, o de la tribu de Judá,
que a pesar de que estuvieron dispersos por el mundo, jamás perdieron su identidad, como ya dije. Y algo curioso, el hebreo era un idioma que estaba dado por muerto. Hasta antes de que regresara a la casa de Judá, a la tierra de Israel, era un idioma considerado muerto, porque ya no se hablaba más en el mundo. Pero los judíos, curiosamente, lo siguieron hablando, encubiertamente a veces. De hecho, formaron un idioma para encubrirse también, que es el idioma Yiddish, que todavía se sigue hablando en algunas regiones. Y curiosamente, cuando retornan los judíos a la tierra de Israel, el hebreo vuelve a florecer, porque ahí en la tierra de Israel empezaron a hablar el hebreo. Y entonces en la actualidad, los judíos hablan varios idiomas, por lo menos así, un judío que de plano no sabe idiomas, por lo menos habla 2 a la perfección. El judío y el idioma de donde estuvieron sus padres. Puede ser el español, que estuvieron en España o acá en América, o el inglés, o el ruso, o el alemán incluso. Ahí sí depende de dónde estuvieron esparcidos sus antepasados. Pero entonces el hebreo vuelve a resurgir. Vamos a leer Esdras 2, 1 y 5. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Ajá. 1 y 5, ¿eh? Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Perdón. Ahora el libro, Es 2 y 1 y capítulo 5, versículo 1. Dije mal. hay capítulo 5. Ajá. 5:1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Ajá. Entonces ahí vemos que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia con Nabucodonosor, ¿verdad? Sí. Jeremías 3, del 6 al 8. Uh-huh. Jeremías 3, del 6 al 8. Del 6 al 8. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia de su padre, y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en manos esta ruina. Él jura. ¿Hasta ahí nada más? Jeremías 3, del 6 al 8. Él jurará el día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir. No me hagáis príncipe. Creo que estás leyendo otro. Isaías. No, Jeremías, señora. Jeremías. Jeremías 2. 6, señor. No, 3, del 6 al 8. 6 del 3 al 8. Del 6 al 8. Okay. A ver, tú léelo. 3, 6 del 3 al 8. Jeremías. 3 del 6 al 8. 3 del 6 al 8. No 6. Dice, y en el tiempo del rey Josías, Yahweh me dijo, tú viste lo que ha hecho la moradora de Israel. Ella ha ido a todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso para fornicar allí. Y dije, regresa a mí, luego que haya hecho todas estas cosas, pero no regresó. Entonces Judá, su hermana, vio su falsedad y miró todas sus obras, y puesto que la moradora de Israel ha cometido adulterio, la dejé y le di carta de divorcio. Sin embargo, su pérfida hermana Judá no ha tenido temor. Del mismo modo, ella se ha marchado y se ha prostituido. Aquí vemos que ambas casas pecan, tanto Judá como la casa de Israel. Algo grandioso es que Yahweh ha tenido misericordia de la casa de Israel, de las tribus perdidas en la diáspora, y ha prometido recibirla de nuevo si se arrepiente de su pecado. Jeremías 3, del 12
al 13. Dice, ve y pregona estas palabras al norte, diciendo, al norte porque al norte se fueron las tribus perdidas. Vuelve, moradora de Israel, declara Yahweh, y no seré severo con ustedes, porque yo soy bueno, declara Yahweh, y no retendré mi ira permanentemente. Solo reconoce tus pecados, porque pecaste contra Yahweh tu Dios, te extraviaste en tu conducta en pos de extranjeros, debajo de todo árbol frondoso. Fíjense, debajo de todo árbol frondoso. ¿A qué les recuerda? Y no obedeciste mi voz. ¿Cómo dijiste? El árbol de Navidad. El árbol de Navidad, exactamente. Aquí vemos cómo el árbol, debajo del árbol siempre ha sido algo muy pagano y de adoración a otros dioses, que le molesta en gran manera a Dios. Eso y que han abandonado la Torah. Tienen sus ídolos ahí también, los árboles frondosos. Sí, exactamente. Entonces, aquí vemos cómo la misericordia de Dios está llamando a las tribus de Israel y les dice, regresen, soy bueno, voy a tener misericordia, no voy a ser tan duro con ustedes. Dice, no seré severo con ustedes. Hay algo muy interesante que debemos de recordar también, es que se le hizo a Efraín una promesa que también Efraín iba a crecer como multitud de pescados en la tierra. Fíjense, eso está muy interesante. A Efraín se le promete que crecerá como multitud de pescados en la tierra. Acuérdense de esa frase, ¿eh? Efraín o la casa de Israel ya se había multiplicado en la época de Yeshua, obviamente, ¿no? Y Yeshua le dijo a sus discípulos en Mateo 4:19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Fíjense qué bonito, pescadores de hombres. A lo mejor no lo habíamos entendido tan literalmente, pero si a Efraín se le promete multiplicarse como multitud de peces y Yeshua le dice a sus discípulos que él nos hará pescadores de hombres, probablemente se refiera a esos peces multiplicados de la casa de Efraín, o sea, a las tribus perdidas. Recordemos que la misión de Yeshua, él mismo lo dijo, fue que él vino exclusivamente a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si Yeshua vino a la casa perdida de Israel a buscar los descendientes de las tribus del norte, llamados pescados en la promesa, los discípulos echarían las redes y como pescadores de hombres llevarían el mensaje por toda la tierra, comenzando por Jerusalén, como dijo Yeshua, y hasta lo más lejano de la tierra. Juan 10, del 3 al 4, podemos ver eso. Dice, a este el portero le abre la puerta y las ovejas escuchan su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las guía afuera. Y una vez que ha sacado a sus ovejas, va al frente de ellas y sus ovejas lo siguen porque conocen su voz. Ahí en un grupo que tenemos en WhatsApp, no recuerdo quién fue quien compartió el video. La señora Alma, creo. ¿Fue la señora Alma o fue Ada? ¿Cuál video? El de las ovejitas. Yo. Ah, fue Ada. Sí, está increíble. ¿Verdad que sí? Ahorita les digo cómo dice una verdad bíblica demostrada. ¿Será cierto que las ovejas solo oyen la voz de su pastor? Y es un video de unas ovejitas y efectivamente las ovejas solamente le hacen caso a la voz de su pastor. Del su pastor. Es muy interesante Lo esa... reconocen. Reconocen, así es. Sí. Entonces, si escuchamos el llamado de Yeshua de regresar
a nuestras raíces, a nuestra tierra. Entonces debemos obedecerlo, pero de ya, porque de esta forma mostramos al mundo que estamos escuchando la voz de nuestro pastor. Si es que en verdad Yeshua es nuestro pastor, porque probablemente tenemos otro pastor y por eso no alcanzamos a escuchar el mandato de Yeshua, que nos dice que regresemos, que obedezcamos sus mandamientos, y que si permanecemos en sus palabras, entonces, ¿qué? Seremos verdaderamente Sus discípulos. discípulos. Exactamente. Así es. La casa de Israel se rebeló entonces contra Yahweh. Abandonaron la Torá, los mandamientos, el día de Shabbat, dejaron las fiestas de Yahweh y se unieron a los gentiles a tal punto de perder su identidad. Eso ya lo leímos. Y tanto así que se sigue festejando fiestas que para Yahweh son 100% dominación. Y los mandamientos se siguen dejando a un lado. Sí. Yahweh sacó a las tribus del norte, los sacó de Israel y los envió dispersos a las naciones, donde según la escritura fueron tragados por ellas. Oseas 8:8. Oseas 8:8. Dice, Israel ha sido consumido, ahora está en medio de las naciones, cual vasija que no tiene utilidad. En otras versiones dice, ha sido devorado. Y otras versiones dice, ha sido tragado. Acá dice devorado. Y fíjense, está en medio de las naciones, cual vasija que no tiene utilidad. Está feo, ¿no? Está feo que diga eso Dios. A través del profeta Ezequiel, Yahweh determinó el número de años que duraría el castigo de la dispersión de la casa de Israel. Ezequiel vivió aproximadamente 135 a 150 años después de haber sido castigada la casa de Israel y declarada no pueblo. ¿Sí se acuerdan que Yahweh declaró no pueblo? Por lo tanto, sabemos que Ezequiel hablaba de la casa de Israel en el futuro. La profecía de Ezequiel revela que hay dos partes en la duración del castigo y anuncia cuánto durará cada parte. Ezequiel 4. Ezequiel 4. Del 4 al 6. Dice, y tú acuéstate sobre tu lado izquierdo y coloca la iniquidad de la casa de Israel sobre él. Llevarás su iniquidad por el número de días que permanezcas acostado sobre él. Yo te he asignado 2 iniquidades por el número de días, 390 días. Tú llevarás la iniquidad de la casa de Israel. Después de que los hayas cumplido, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la iniquidad de la casa de Judá durante 40 días. Te he asignado un día por cada año. Entonces vemos aquí que el castigo para la casa de Israel, para las 10 tribus del norte, es de 390 días. Y Yahweh dice que cada día es un año. Entonces determinamos que son 390 años los que Israel, la casa del norte, iba a estar castigado. Y Judá dice aquí que 40 días, o sea, 40 años estuvo castigado en Babilonia. Sabemos también que el castigo es para nosotros, la casa de Israel o Efraín, también se le conoce a las tribus perdidas como la casa de Efraín. Estos 390 años, porque ya terminamos que la casa de Judá solamente fueron 40. Como la casa de Israel, o sea, las tribus del norte no se arrepintieron de su pecado,
Yahweh estableció que su castigo sería el doble conforme al número de la maldad. Jeremías 16. 16. Ajá. Entonces, por ahí anoten 390. Jeremías 16. Del 17 al 18. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, no están ocultos delante de mí, ni está oculta su iniquidad ante mis ojos. Primeramente, les pagaré el doble por sus culpas y por sus pecados, pues profanaron mi tierra con los sacrificios a sus ídolos y llenaron mi heredad con sus abominaciones. ¿Ok? Entonces, el castigo inicial por la maldad de la casa de Israel empezó con 780 años. Acuérdense que eran 390, pero como Yahweh los castiga el doble de años, entonces ya van 780 años. Anótenle por ahí, 780 años. Ahora, una buena pregunta. ¿Cuándo inició el castigo de la casa de Israel? Para determinar más o menos en qué año termina el castigo, ¿no? El tiempo que puede establecerse como comienzo del castigo es el año 734 antes de nuestra era, antes del Mesías, cuando las tribus de Manasés, Gad y Rubén fueron echadas de Israel y fueron sometidas por el imperio asirio. Y hasta el año 722 antes del Mesías, cuando se completó la caída de las demás tribus bajo la dominación de Asiria, con la caída de Samaria. Entonces, esta sería la primera parte del castigo de acuerdo a la Torá. ¿Cuándo se cumplió ese tiempo entonces? La cuenta 46, del 46 al 58 después del Mesías. Y entonces, ¿qué estaba pasando en este tiempo? Fue precisamente el tiempo cuando Pablo estaba en escena con los demás discípulos, predicando el arrepentimiento de la casa de Israel entre los gentiles. Yeshua fue enviado por el Padre exactamente en el tiempo del fin del castigo de la casa de Israel. Yeshua pagó por el pecado de la casa de Israel y su mensaje fue precisamente el arrepentimiento. Acuérdense cómo inició el ministerio de Yeshua. Fue cuando dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Igual como Yahweh estaba diciéndole a la casa de Israel, arrepiéntanse, no voy a ser tan severo con ustedes. Que por cierto, ¿qué es arrepentimiento? ¿Quién recuerda? Por ahí un día lo definimos. De pensamiento. ¿Ya regresar a la Torá? Pero primeramente el arrepentimiento es exactamente cambiar nuestros pensamientos. Pensábamos que, por ejemplo, el Shabbat, si pensábamos que no importa el día que dediquemos para Dios, puede ser el domingo, el lunes, el martes, y nos olvidamos, entonces estamos transgrediendo la Torah, estamos pecando. Arrepentirse es cambiar ese pensamiento y regresar al mandamiento original. Sacar el pensamiento que teníamos ahí Y poner el de y Dios. poner el El de Dios. de Dios. Así es. Ahora, ahí les va una pregunta. ¿La obra redentora de Yeshua no es castigo de Efraín o la casa de Israel? ¿Qué creen? No oí bien. A ver, otra vez. ¿La obra redentora de Yeshua terminó con el castigo total de la casa de Israel, de las tribus No. perdidas? No. Pues no. Porque la casa de Israel en general no se arrepintió de su paganismo.
aunque en el principio algunos vinieron al arrepentimiento, como pudimos ver que muchos gentiles estaban uniendo a los del camino, a los nazarenos o a los mesiánicos. Empezó al corto tiempo la persecución y la influencia de Roma, encabezada por Constantino, volvieron a abandonar esos mismos gentiles que se habían arrepentido, pues volvieron a abandonar el camino y los mandamientos de Yahweh. Entonces se volvieron otra vez al paganismo, olvidaron otra vez las fiestas, los días de reposo, etcétera, 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 lo que leímos en Oseas 13, que ya estaba profetizada. Entonces, la falta del arrepentimiento lleva a la casa de Israel a la segunda parte del castigo. Recordemos, cuando vino Yeshua estaba terminando la primera etapa del castigo, pero faltaba la segunda parte que Yahweh había determinado. Yahweh estableció en Levítico 26 del 18 al 28. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo. Sí, tú. Ok. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan el número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante del sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Gracias. Entonces aquí vemos que cuando no hay arrepentimiento, entonces Yahweh castiga 7 veces la sentencia original, ¿verdad? Sí. Entonces, como no hubo arrepentimiento de la casa de Israel, entonces 780 por 7, ¿cuánto nos da? Sí, 5.460. ¿Mande? ¿Cuánto dijiste, Arturo? ¿Mande? ¿Cuánto dijiste? 780. 5.460. Pero no son 5,000 y feria. Hay que recordar que esta sentencia ya ha sido duplicada, entonces vámonos a la mitad. Son 780 entre 2. 390. 390. Por 7, o sea, la sentencia original, pero por 7. 2.730. 2,730, exactamente. Y efectivamente la palabra de Dios se debe de cumplir al pie de la letra. 2,730 años de castigo a la casa de Israel, a las tribus perdidas.
Pero ¿cuándo entonces se termina este castigo? Pues si tomamos como fecha original el año 734, del 734 al 722, cuando la casa de Israel ya fueron sometidas por Asiria, y sumamos los 2730 años, tenemos dos fechas probables de inicio del castigo, el 734 y el 722, más los 2730 nos dan dos fechas, ¿verdad? A ver, ¿quién me la dice? A ver, Son 700. ¿son sumar los 2730 más los 734 los 722? Pero hay que recordar que son menos 734, porque eso es el primer castigo o la primer cuenta inicia en el año 734 antes del Mesías. O sea, es negativo ese número. Entonces, sería 2730 menos 734. 1996. 1996. Ahora, la segunda fecha es menos 722 más 2008. 2008. Exactamente. Entonces, tenemos un margen del 1996 al 2008. Algo muy curioso inicia en el 2008. En el 2008 empieza, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero empezó un despertar increíble del pueblo cristiano y empezaron a retornar a las raíces hebreas. De hecho, así se bautizó a ese movimiento, el cual ha estado siendo desprestigiado por muchos pastores. Incluso, híjole, yo he visto pastores de renombre cristiano que han estado haciendo publicaciones en contra de las iglesias de raíces hebreas, en especial en contra de la iglesia de Shalom 132, de Roe Javier Palacios. Incluso los he escuchado decir mentiras, porque yo he escuchado varias predicaciones de Javier Palacios y no es cierto toda la sarta de mentiras que dicen estos pastores, que son pastores de renombre y que no quiero decir sus nombres, pero están mintiendo. Está diciendo que Javier Palacios se quiere robar a sus ovejas, así lo dijo, se quieren robar a mis ovejas, Javier Palacios, para sacarle los diezmos y para sacarle las ofrendas y etcétera, etcétera. No sé si ustedes conozcan a Javier Palacios, pero él en todos sus videos dice que no pide ofrendas ni diezmos, su canal no está monetizado, sus libros los regala, si quieres algún video en especial, él te regala todo el material, te lo envía incluso gratis. Entonces es pura mentira que quiere dinero Javier. Entonces, bueno, también a este movimiento de raíces hebreas lo llaman judaizante, un término totalmente equivocado también. El término judaizante se refiere a que las personas, como ya leímos en Hechos 15 alguna vez, que decían que con la circuncisión eras salvo. Si no eras circunciso en la carne, entonces no podías ser salvo. Eso es totalmente equivocado y eso es judaizar. O bueno, ese término le han puesto a los que predican que por el cumplimiento de la ley eres salvo. Pero no, este movimiento de raíces hebreas, nada que ver con ese pensamiento. La salvación, y se reitera una y otra vez, es a través de Yeshua únicamente. Pero por amor a ese sacrificio y por amor a esa salvación tan grande, es que obedecemos sus leyes. Pero bueno, volviendo al tema, en el año 2008 hay una explosión de cristianos queriendo regresar a las raíces hebreas. Una explosión de cristianos, y cristianos de todas las denominaciones me refiero, católicos, protestantes, de varias denominaciones, que se dan cuenta que el cristianismo está lleno
de doctrinas equivocadas, de doctrinas mentirosas, y se va a escuchar feo, pero incluso doctrinas de demonios, como dijo Pablo mismo lo dice. Y entonces empieza a crecer este movimiento. Curiosamente, el año 2008 se han hecho estudios de cuándo inicia este movimiento con más fuerza, y es el 2008. Casualidad, ¿no? Pero bueno, ¿qué importancia tiene para nosotros saber todo esto? ¿Qué creen? ¿Qué nos interesa saber cuándo termina el castigo y todo eso? Pues viene la segunda venida de Jesús, ¿no? Ajá. O Ya como para- dijo alguien por ahí, que ya no estamos en las señales de los tiempos, sino en el tiempo de las señales. Efectivamente. Y otra cosa muy importante por la cual nos debe de interesar conocer esto es porque nosotros somos esa casa de Efraín que estuvimos castigados. Si Efraín estuvo castigado y Yahweh quitó de Efraín, o sea, de las tribus perdidas, su identidad hebrea, su identidad con las fiestas, su identidad con el Shabbat y con las celebraciones del pueblo de Israel en general, entonces a nosotros nos concierne saber todo esto, porque nosotros somos parte de esas personas, o somos esas personas parte de la casa de Israel, que nos hemos dado cuenta y que el Espíritu Santo nos está llamando para que volvamos a retomar lo que originalmente tenían nuestros padres. Nosotros somos esa casa de Israel que su pastor nos está llamando, y estamos escuchando su voz y estamos tratando de regresar a nuestro corral original. Yeshua dijo que Él es la puerta, y cualquiera que sea ladrón, entonces se brinca esa puerta, se brinca por otro lado que no es Él. Entonces nosotros debemos de regresar a nuestras raíces a través de la puerta que es Yeshua. Si tratamos de entrar por otro lado, entonces estamos definitivamente llevados por otro camino. No existe un plan, como ya hemos estudiado en la Biblia una y otra vez, no existe un plan para un grupo aparte de Israel. Así se ha llamado iglesia, así se ha llamado como sea, no hay un plan para otro pueblo que no sea Israel, o para un grupo de personas que no sea llamado Israel. Israel es la novia del Cordero. Israel es el nombre del pueblo de Yahweh. Pero la prueba más clara y contundente de que nosotros somos la casa de Israel es lo que ya dijimos, el surgimiento de este movimiento que está cobrando cada vez más fuerza. Increíble. Shari me estaba platicando también de otra persona que estaba muy metida en las cuestiones del evangelio y la prosperidad, pero ahorita ya está más metida aún en el regreso a las raíces hebreas. Ya la hemos visto en la celebración de Shabbat, y como que esa parte de la prosperidad está siendo ya olvidada. No es coincidencia, entonces, que de pronto podemos estar entendiendo que nuestras congregaciones, nuestras doctrinas están llenas de paganismo, siguiendo, y que hemos seguido doctrinas de hombres, y que hemos abandonado los mandamientos de Yahweh. No es coincidencia que miles y miles alrededor del mundo estamos regresando a celebrar el Shabbat y las fiestas de Yahweh, justamente en estas fechas que ya marcamos como fin del castigo de Efraín. Oseas 6, del 1 al 3. El 6 del 1 al 3.
Lo tengo. Adelante. Oseas 6, del 1 al ¿qué? Perdón. Del 1 al 3. Venid y volvamos a Yahweh, porque el arrebato y nos curará, hirió y nos vendará, perdón. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y perseguiremos el conocer a Yahweh. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas con las palabras de mi boca y los maté, y sus juicios serán como la luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Muchas gracias. Fíjense qué bonito dice al inicio. Dice, después de 2 días nos vivificará. Y al tercer día nos levantará o nos resucitará. Y viviremos delante de él. Pero fíjense cómo empieza diciendo. Porque el arrebato. Venid y volvamos a Yahweh, porque él arrebató. Que él arrebató. Él arrebató y nos curará. Y nos curará, hirió y nos vendará. Entonces, ayer estábamos platicando del arrebatamiento, y ya sea que sea de alguna de las 2 o 3 formas que platicamos, aquí también está diciendo que va a haber un arrebatamiento para curarnos, para vendarnos y para darnos vida al tercer día. El tercer día significa el tercer milenio, después de la venida del Mesías, que por cierto ya estamos en el inicio del tercer milenio. Jeremías 16, 19. Sí. Oh Yahweh, fortaleza mía y auxilio mío, refugio mío en el día de la angustia. A ti acudirán las naciones desde los confines de la tierra y dirán, ciertamente los ídolos falsos que nos heredaron nuestros padres, nada son. Un beneficio hay en ellos. Entonces, aquí vemos también el despertar. Muchas personas se están dando cuenta de que sus dioses no son el Dios de Israel, de que sus doctrinas no son las doctrinas del Dios de Israel. Y ahora, ¿ustedes creen que Yahweh de alguna forma avisó que el castigo a Efraín o a la casa de Israel ya había terminado? ¿Qué creen? ¿Habrá habido algún tipo de aviso milagroso o señal de que ya terminó el castigo? Aparte. Aviso no, pero señales me imagino. Si checamos en internet qué eventos astronómicos especiales han ocurrido entre el año, como determinamos, 96 al 2008, y podemos ver que ha habido eventos astronómicos que no se habían dado desde la venida del Mesías, por ejemplo. Por ejemplo, cuando Yeshua nació, fue anunciado su nacimiento con una estrella, como sabemos la historia, que sirvió de guía a los sabios de Oriente y a los pastores de Israel. En el año 1996, 2 hechos importantes e inusuales
ocurrieron en el cielo. El primero fue la aparición y recorrido del cometa Halley-Bopp. Halley-Bopp se llama. Este cometa fue descubierto en el año de 1995, el 23 de julio, y alcanzó su perihelio en abril del 97, y se hizo visible a simple vista, sin necesidad de telescopios ni nada, en 1996. Y Wikipedia describe este cometa, dice en Wikipedia: a medida que el cometa se aproxima al Sol, continuaba resplandeciendo, brillando con magnitud el 2 de febrero y mostrando una creciente par de colas con una formada por gas azul apuntando directamente hacia el Sol, y la otra cola formada por polvo amarillo curvándose a lo largo de su órbita. El cometa muestra dos colas visibles al ojo humano. Si lo relacionamos de alguna manera con lo que ya vimos, esas dos colas podrían significar, bueno, esto ya son conjeturas, ¿no? Pero sabemos que nada de lo que ocurre en el cielo es casualidad, porque Dios determinó los astros y los movimientos de los astros como señales para su pueblo. Si lo relacionamos con el estudio, podría significar la casa de Israel y la casa de Judá, esas dos colas, formadas una por gas azul, y el azul es el color que Yahweh ordenó para colocar en los tzitzits. Azul es el color de Israel, y lo más espectacular, una cola de sodio que describe Wikipedia de esta manera. Uno de los descubrimientos más reseñables fue que el cometa tenía un tercer tipo de cola, además del ya conocido rastro de polvo y gas. El Halley-Bopp exhibía también una débil cola de sodio, solo visible con potentes instrumentos con filtros específicos. Se habían observado antes emisiones de sodio en otros cometas, pero no se le había visto provenir de una cola. La cola de sodio del cometa Halley-Bopp consistía en átomos neutros y se extendía a lo largo de 50 millones de kilómetros. ¿Qué podría significar esta cola de sodio? ¿De qué está hecha la sal? Sodio. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Será coincidencia entonces? No. Será cuestión de analizarlo. Y a partir de ese momento empieza a haber más señales en el cielo. Como ya vimos hace unos años, las lunas de sangre cayeron exactamente durante las fiestas determinadas por Yahweh, durante las convocaciones santas de Yahweh. No sé si lo recuerdan. Sí. Y bueno, ya terminando un poquito ya fuera del tema, recordemos que este sábado inicia la fiesta de Shavuot. Y recuerdan que la hemos estado esperando. Y hay algo que Yahweh determinó para esta fiesta. Dice que nadie de los hijos de Israel se presente con las manos vacías delante de Yahweh para esta fiesta. Y entonces les voy a dejar una tarea. Hay que pensar qué va a traer cada quien a Yahweh para esta celebración. Muy bien. ¿Alguien tiene comentarios o preguntas? Pregunta. ¿El amarillo significaba algo? El azul dijiste Israel y el amarillo. El amarillo, bueno, era la combinación de los gases con el sodio que formaban ese color. Ah, ok. La sal, básicamente, entonces. ¿Alguien más quisiera comentar? Solamente que sin ser muy analíticos, sin ser muy estudiosos bíblicos,
tenemos la opción de emular dos estilos, simplemente como formato nada más, porque los humanos nos manejamos en el mundo de las imágenes, en el mundo de las vanidades ilusorias. Pero bueno, podemos elegir en judaizarnos o romanizarnos como extremo, ¿no? Si por judaizar es tratar de observar las indicaciones de Yahweh y las fiestas en particular, si la gente es fiestera o no es fiestera. Creo que a todos nos encantan las fiestas. Entonces, o bien... ¿Cuál es el nombre y dónde se ubica el río? Estaba hablando de otra cosa. Se olvidó poner mute, yo creo. O bien imitamos y participamos de esas fiestas que vistos por tal vez hermanos nuestros sería judaizar o continuar pecando muy espiritualizadamente, haciendo fiestas, celebrando fiestas que abiertamente son de origen pagano, que de origen son ofensivas a Dios, ofensivas a Yahweh, pero que claro, forman parte de nuestra cultura, de nuestra experiencia, de nuestras satisfacciones, sobre todo cuando somos vivos y pasamos, por ejemplo, Navidades y las velitas y el arbolito de Navidad y el olor a heno y el olor a musgo, etcétera, etcétera, y los regalos y la música de época navideña, que en mi gusto es muy bonita, por cierto. Pero bueno, aquí nos toca a nosotros definir finalmente de qué lado nos vamos. Nos vamos del lado de Roma y continuamos siendo romanizados, o nos vamos a buscar nuestros orígenes espirituales, que es en la casa de Judá. Entonces, es un buen momento, ¿no? Para nosotros, ahora que hay tiempo de reflexionar, tiempo de pensar, tiempo de leer la palabra, tiempo de orar, tiempo de incluso de platicar unos con otros, y bueno, decidir por dónde nos cargamos, ¿sí? O bien, imitamos a nuestros hermanos. Tenemos años diciendo que somos Israel. Yo tengo 50 años oyendo, mínimo 50 años o más, que somos Israel. Israel espiritual, para que no se confunda. Para que no vayan a confundir con judíos. Pero somos Israel. Y exigimos el respeto porque somos israelitas. Pero sin ninguna tradición, sin ninguna costumbre, sin un conocimiento de lo que nuestros hermanos mayores celebraban. Pero en cambio tenemos cientos, por lo menos decenas de fiestas que Roma ha celebrado. Simplemente el calendario ya se ha transformado, pero los anteriores, abajo, al pie del número del día, estaba el santo que correspondía a cada día. Entonces, por lo menos había 365 santos y nosotros, pues, nos acatábamos a ellos. Entonces, bueno, o judaizamos o romanizamos. Claro, esto es muy burdo y muy extremo, ¿no? Sí, pero obviamente está 1000 veces mejor judaizar si nos
pusieran a escoger. Sobre todo sabiendo que la salvación es por medio de Yeshua. Ya después, pues que digan que judaizamos o no. Oye, Arturo, ya que tienes tú los apuntes de los años, ¿por qué no escribes las operaciones y los datos, las citas, y ya nos lo mandas en un mensaje, así para analizarlo más tranquilamente, ¿no? Sí, claro que sí. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar? ¿No? Pues bueno, entonces hay que orar para terminar la reunión. ¿Quién quiere orar? Pues a ver yo. Yahweh, en el nombre de Yeshua, te damos gracias por este tiempo de refrigerio que tú nos das, porque realmente es como agua fresca a nuestro interior, a nuestro corazón, a nuestra mente, sobre todo a nuestro espíritu. Te damos gracias porque nos permites tener la posibilidad de conectarnos, por el tiempo de Charité y Arturo. Te damos gracias porque has levantado el castigo, porque algunas cosas estaban selladas, había misterios y está escrito que unas cosas no serían reveladas sino hasta el final de los tiempos y ahora lo están siendo. Gracias porque somos parte de los que estamos o queremos estar atentos a ver las señales, a escuchar la palabra y que estamos dispuestos a los cambios que vienen de ti. Que si la nube se mueve, nosotros nos movamos con ella. Te damos gracias por cada una de las familias que están aquí conectadas. Te pedimos que sigas proveyendo, que nos sigas guiando fuerte y claro para no errar, para no pecar y que nos des mucha fortaleza para poder enfrentar lo que nos venga ahora que se abran las puertas de nuestra casa, sobre todo en lo espiritual, con la oposición o con la persecución. Te pido que nos mantengas nuestro fuego siempre encendido y que siempre esté de nosotros poner lo que debemos hacer para no ofenderte. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Gracias.